Hola amigos, otro programa hoy, otro nuevo programa en Animales en las Ondas. Vamos a hablar de algo que en un momento dado podríamos decir que está de actualidad, demasiado tiempo lleva de actualidad. Es el tema de las especies invasoras y de lo que es una especie invasora y lo que es una plaga. Hay que marcar unas diferencias porque creo que la gente no lo tiene muy claro. Vamos a hablar con el veterinario especialista en exóticos, Eduard Armengol, que es el que nos va a venir hoy a contar y a sacar un poquito de dudas de este tema. Exactamente. Y luego tendremos al especialista Mario, que nos va a contar unos consejos que tenemos que tener muy en cuenta. Y ya luego lo veréis. Luego pasaremos con Ana Baile también, que la tendremos de invitada, al juego del Pictionary, que en programas anteriores lo pasamos súper bien con ella dibujando, y también tendremos a nuestro invitado jugando. Y por último cerraremos el programa con nuestra sección Jaulas Abiertas, hoy con una protectora de Sitges, llamada Àngels del Garraf. Àngels del Garraf. Lo vamos a ver todo en un momentito, ahora aquí en el programa Animales en las Ondas. Vale, vamos, como hemos dicho, a hablar del tema de especies... es que me sabe fatal decirlo así, invasoras, pero invasoras, ¿vale? Sí. Entonces, Eduard, bienvenido. Te va a tocar explicarnos cosas muy especiales, porque este es un programa básicamente animalista. Entonces, llamarles invasoras es como llamarles Putin, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a centrar un poquito. ¿Qué se consideraría una especie invasora, para centrarlo? Claro, una especie invasora, al final, en términos generales, es un problema grave en cuanto a nivel de ecosistema. Básicamente, el término de especie invasora engloba lo que son especies que, por lo general, vienen de fuera, introducidas y hablaremos de X maneras. Podemos decirlo. Pero, bueno, el X es el señor X. Sí, exacto. A modo general, el gran culpable de las especies invasoras obviamente es el hombre, voluntaria o involuntariamente muchas veces. Pero el término invasor como tal, al final lo que quiere decir es que es una especie que en un ecosistema que no es el suyo propio, tiene la capacidad de, bueno, como dice la misma palabra, de invadir, de colonizar gran parte del ecosistema, y tiene un ámbito de adaptación súper importante, de reproducción súper importante, hasta el punto de que puede llegar a causar problemas muy graves a nivel general. Luego hay otras especies exóticas que también se instauran y tienen capacidad de adaptación a nuestro ecosistema, que obviamente no son de aquí, son de fuera también, pero que no tienen esta capacidad tan exagerada de adaptación al medio, y por sí solas el propio ecosistema, pues más que menos puede controlarlas, y aunque son especies foráneas, especies que no son de aquí, no tienen esta capacidad de generar problemas como la llamada especie invasora, que es un poquito el término para diferenciar. Los problemas se los diferenciar. causa al medio ambiente, se los causa a animales autóctonos. Exacto. Y al hombre, claro, también. O se los comen o no se adaptan y mueren. Los tres principales problemas a modo general de las especies invasoras son a nivel sanitario, para las personas. Muchos son portadores de enfermedades y pueden causar problemas de salud, a veces graves, a veces no tan graves, pero a nivel general a las personas, a la sociedad. Otra es tema económico, causan grandes pérdidas económicas por X motivos, por destrucción de zonas más urbanas, de cañerías, en función de cada especie, o muchas veces pues por lo que gastamos en intentar erradicar o controlar estas especies. Y por último, y lo más importante, yo creo que es lo que más afecta a nivel general, es, como bien decíais vosotros, la afectación a nivel ecológica, a nivel biológica, a nivel de los ecosistemas, porque al final son organismos que por lo general es eso, desplazan, compiten con especies que ya viven en nuestro ecosistema, y además muchos de ellos
llevan enfermedades consigo, como por ejemplo el bisón americano, que lleva un virus, la malaltía leutiana, que afecta a ellos, son resistentes y afecta a mustélidos de nuestro ecosistema, o el cangrejo americano, que lleva un tipo de hongo y demás que afectaba al cangrejo europeo. Entonces, aparte de lo que es competir por los mismos recursos y por lo tanto comprometer la viabilidad de estas otras especies, aparte son portadores de enfermedades de los cuales, como ellos ya llevan mucho tiempo conviviendo con ellas, pues son resistentes. En cambio, los de aquí pasan a ser epidemias graves que conllevan mucho más al riesgo de extinción, obviamente. ¿Y qué especies invasoras podemos encontrar aquí en Cataluña? Hay muchas especies invasoras. ¿Pero las más abundantes o las que podemos Sobre ver? todo, aquí que hablamos más de animales, nos centraremos más a lo mejor en animales. La gran mayoría de especies invasoras son plantas, realmente. Plantas, hongos, sí, Vale. es el problema más grande. Además, esto también conlleva a que las especies animales tengan mejor capacidad de adaptación, porque al final estas especies de plantas que vienen a nuestro ecosistema dificultan también la progresión, la evolución de las especies que ya tenemos aquí, porque al final se encuentran con plantas que no son las suyas propias, que muchas veces favorecen a las especies invasoras que, como tienen ya esta capacidad de invasión, esta capacidad de adaptación, se adaptan mucho mejor a ecosistemas que son diferentes a los suyos, como plantas que pueden venir de fuera también. Pues entonces, la intendencia a mano... Sí, es todo como un pack de cosas que... yo pensaba que fuera tan grave. Sí, no es solo el desplazamiento, que es lo que más se piensa por la competición de los mismos recursos, de las mismas presas, de las mismas, del mismo alimento, de las mismas zonas de reproducción, de convivencia, sino que además son otras cosas como esto, como otras plantas que vienen de fuera también, como otras enfermedades, que todo es un pack que hace que las especies de aquí bajen en picado, porque al final las especies exóticas que no son invasoras, nuestro ecosistema, por decirlo así, ya se ocupa de eliminarlas. Son especies que no pueden sobrevivir. Controlarlas. Es decir, una especie, yo le llamo mal llamada invasora, solo representa peligro cuando se convierte, entiendo, en una plaga, es decir, cuando se reproduce, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la causa de cómo vienen? La mayoría esto que bien decías de que una especie invasora es un problema cuando se genera una plaga, al final la especie invasora ya es una plaga de por sí, muchas veces. O sea, todas las especies que son consideradas invasoras es porque han llegado a ser plagas en algunos puntos del municipio o de la comunidad autónoma o del país. Eso da igual. Mientras tenga una población, por lo que empiecen a reproducirse y empiece a aumentar de manera exagerada la población, esto supone un riesgo de que se vaya a todas partes. Entonces ya llega a ser una plaga como tal si es una especie invasora. Claro. ¿Y cómo se puede evitar? Es decir, ¿cómo llegan y cómo podemos evitar? La mayoría de veces, claro, depende mucho de cada caso, porque al final casi todas son transportadas por nosotros, ¿vale? Ya sea accidentalmente, por ejemplo, el musclo cebra, que es una especie que está causando muchos problemas a nivel de obstrucción de cañerías y demás, se reproduce muy rápido en ríos, en pantanos, aquí en Cataluña. Esto es la gran mayoría... ¿Un mejillón? Sí, un mejillón pequeñito, que el problema no es el mejillón en sí, sino que el problema es que en un espacio de medio metro cuadrado hay millones de mejillones pequeñitos y esto muchas veces causa obstrucción de cañerías, de zonas de pantanos, de canales y es de los que causa más problemas a nivel económico, aparte de desplazar a todo tipo de crustáceos y demás y tener todo el fondo de pantanos, de ríos y demás prácticamente cubierto por esta especie. Y por ejemplo, una de las maneras más típicas se transportaba a través de productos sobre todo de pesca, en los cascos de los barcos, aunque se secaran y demás, si quedaban alguna microlarva, alguna cosita y tal, pues al poner otra vez este barco en otro sitio, pues al final es cuando esto se distribuye por toda... Y esto lo que ha hecho es que
por mover embarcaciones en diferentes pantanos de nuestro espacio, de Cataluña, por decirlo así, hemos ido distribuyendo la especie como tal por los diferentes embalses de agua al final. Esto en Eso este caso... de forma voluntaria, pero de forma involuntaria voluntaria también viene. Exacto, claro. de forma voluntaria. Por ejemplo, todo lo que son especies comercializadas como animales domésticos, por ejemplo, sí, especies exóticas comercializadas como, por ejemplo, la cotorrita argentina. Es la que vemos aquí sí, con las palomas de Barcelona. Exacto, ¿no? es la que hay más típica. Que luego también hay otra, que es la cotorra de Kramer, que no se ve tanto, que lleva como un collarcito y no tiene el pecho gris y el pico rojo, que también es invasora y no hay tantas, pero cada vez la evolución y la tendencia es que vaya más. Sí, vale. sí. Y estas, al final, la gran mayoría eran bueno, antes estaba permitida su comercialización y la gente en general las soltaba. Se me ha escapado. O sea, yo que sea, sí. tengo la opinión y en general por eso se hacen estas leyes ahora de prohibir todo lo que se considera especie invasora, porque al final una especie, esto ya es más opinión personal, pero que tiene potencial invasor, si lo vendes como un animal de compañía en cualquier sociedad, sí. el Como los 99% cerditos. es que acabe siendo una especie invasora en el sitio. Porque es imposible controlar que uno no lo deje o que tal. O sea, siempre se acaban liberando animales domésticos, siempre. Claro. O sea, en todos los casos. Sí, sí, entonces, si porque tiene los potencial invasor... responsables es un riesgo. no somos mucho. Y eso me viene perfecto para darle paso a Mario, que hoy nos va a traer un consejo sobre también la responsabilidad que tenemos los humanos en... Sí, nosotros aquí siempre tenemos el consejo del veterinario, el consejo de la persona que se encarga del tema viajes, abogados, etcétera. Pero como no vamos a tener a nadie que nos cuente esto, y yo creo que es algo que nos interesa a todos un poquito, también un poco por las épocas que estamos y tal, me gustaría explicaros o dar mi opinión y tal, más que un consejo, sobre el tema de los incendios forestales, que puede ser que este año veamos más que nunca, porque entre que no hay agua, el tema de los pantanos tal, y toda esta historia puede ser. Entonces, recordad que cualquier cosa que puede reflejar la luz del sol, cualquier cosa, puede provocar un incendio en el bosque. Está todo muy seco. Cualquier cosa que brille, cualquier cosa que refleje la luz, puede ser. Pero todo aquello que refleja la luz es la mierda que vosotros dejáis. No penséis en otra cosa, no busquéis, no le deis vueltas. Es la mierda que vosotros dejáis. Cuesta tanto dejarla como llevársela. No cuesta, o sea, el coste es el mismo, pero para el resto es muchísimo más grande el coste. Entonces, esta es una de las razones. Sí, hay el tema de los cables de la luz, tal y cual, ahora quédate tú sin luz y cuéntame si vas a vivir así. Por lo tanto, eso que se encarguen los que se tienen que encargar. Pero lo que es lo otro es la mierda que nosotros dejamos, básicamente. Y luego hay otra cosa que ya he hecho hincapié alguna vez. Tú, que vas encantado en tu coche, que lo tienes impoluto y que eres el tío más maravilloso, la tía más maravillosa del mundo, y tal y cual, y que te encanta abrir la ventanilla porque entra el aire y tal, y en verano mola mucho y tal, y ir con tu cigarrito y tal, métela, voy a decirlo suave, mete la colilla en el cenicero, ¿vale? Simplemente métela en el cenicero, no pasa nada, no te van a llamar guarro o guarra por eso, ¿vale? Simplemente métela en el cenicero, porque parece mentira que con esa tontería la cantidad de incendios que se producen cada verano. Y luego hay una cosa que hay quien dice, no, yo antes apago, quito la de esto y luego tiro la colilla por la ventanilla, es igual, eso va a tardar un siglo en reciclarse. Pero si va alguna espurna, esa es la que va a causar el fuego. No cuesta nada, si es que el gesto es diferente, de aquí a aquí y ya está, no os compliquéis la vida. Eso es lo que quería hacer hincapié porque no hemos tenido la oportunidad en este programa de hablar de eso. Y todo eso nos cuesta dinero a todos, no penséis que es que sale gratis, no, nos cuesta dinero a todo. Y luego las barbacoas, esa ya ni os cuento, pero eso ya es de... Total, que la especie invasora somos nosotros, somos los humanos. Es que la especie invasora somos nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta, sí, es verdad. Porque es que no va a haber agua para apagar incendios. Ya está, no digo nada vas más. a casa, imagínate. Vale, Bueno. Ya está, no digo nada más. Perfecto, muchísimas gracias, Mario. Vale, Esperemos si no- que esto llegue y la gente es que no sea volvemos a hablar de consciente. este tema y es tan importante como todo lo que hablamos de los animales, porque 100%. afecta a todos.
Entonces, y es que Y en época de es sequía... increíble cómo una persona puede tomarse una cerveza y tirarla ahí en medio de un bosque. Ya sé que hay cosas que vuelan en el aire y que se trasladan, pero una lata no vuela en el aire, vuela un plástico. ¿Vale? Pero todo aquello que refleja es que, tío, es que no cuesta tanto. O sea, ya no es cuestión de ser guarro, no. Es de ser coherente, de ser mínimamente inteligente, empático, yo qué sé. Llámale como quieras. Vamos, de no ser un... Ya, Perfecto, vamos a continuar vamos a... con la entrevista. Quería preguntarte yo, por cambiar de tema, estábamos hablando de lo de las especies invasoras, pero y nos hemos... Ana ha hecho un apunte sobre el tema de las plagas, pero hay una diferencia entre plagas e invasores, ¿no? Entonces, ¿qué son las plagas con diferencia de las especies invasoras y en qué nos afectan? Claro, sí que es verdad que todas las especies invasoras son o acaban siendo plagas, pero no todas las plagas son invasoras o son exóticas. O sea, aquí al final es diferenciar sobre todo que las plagas, por lo general, al final es un sobrecrecimiento exagerado de una determinada especie, porque tiene unas condiciones que son idóneas para su reproducción y para su evolución. Pero puede ser perfectamente un animal que vive en nuestro ecosistema porque, por ejemplo, pues se ha quedado sin depredadores, se han muerto todos sus depredadores de ese ecosistema, entonces ese animal no tiene nadie que lo cace y acaba generando, por ejemplo, una plaga. Vale, o sea, de por sí no es invasora, pero puede generar una plaga porque ya... Exacto, porque, por ejemplo, el depredador ya no está. Súper. Por ejemplo, aunque la gran mayoría de plagas también son culpa nuestra, ¿eh? O sea, las de aquí también. Eso ya ha quedado claro que... Sí. Pero, por ejemplo, ponnos un ejemplo de aquí, de una pues, plaga. Por ejemplo, las plagas que más vemos nosotros, las que estamos más acostumbrados a ver y demás, y que se encuentran incluso en zonas urbanas, que al final son las plagas que a priori a nivel de sociedad pues más impacto tienen, son desde lo más típico las palomas. Las palomas es la plaga más... ¿Las palomas es una plaga? Sí, las palomas es una de las plagas más importantes realmente. De hecho, por eso, aunque la cotorra esté compitiendo con las palomas y demás, la cotorra es mucho más lista, desplaza muchas más especies. Por ejemplo, antes lo típico era ver palomas y gorriones. Ahora gorriones... prácticamente no se ven, prácticamente no están en peligro de extinción, están súper protegidos ahora. Hay zonas que se ven más, sobre todo en zonas más rurales, donde no hay tanta cotorra y demás, pero aquí en Barcelona cuesta mucho ya de ver gorriones y antes era lo típico y casi no se veían cotorras. Ahora es palomas y cotorras, básicamente. Sí. Gorriones ya es como que han desaparecido y es porque no han tenido la capacidad de competir por los mismos recursos como las cotorras, que son mucho más listas. No pasa lo mismo con las palomas. O, por ejemplo, otra plaga aquí, las gaviotas. Gaviotas contra palomas. También, exacto. Es la guerra de las calles en Barcelona. Es uno de los problemas. Sí, la guerra aérea. Sí, también. Bueno, y al final es que no me está gustando nada la deriva del tema, porque plaga que es una plaga, es que el hombre es una plaga. Es decir, sí, pero al margen de que el hombre sea una plaga, estamos hablando de cosas que es importante ponerles nombre y definirlas claramente. ¿Y por qué? Sobre todo aquí siempre explicamos el porqué. El porqué es porque, bueno, pues no se ha puesto una solución esterilizadora, ¿no? Igual que los jabalís también es lo mismo. Al final, si no fuera por nosotros, tampoco generaría estos problemas ni sería una plaga tan importante. Sí que hay ciertas soluciones, se ha probado muchas cosas, pero es muy difícil eliminar una plaga o una especie invasora como tal. Lo que se puede básicamente es intentar controlarla, ¿vale? Intentar evitar que esto vaya más allá o que bueno, el número de ejemplares siga creciendo de manera exagerada, o sobre todo, si está en una zona, intentar que no se distribuya a nivel nacional o a nivel continental, o sea... Sí, pero Ana ha dicho el tema de la esterilización. A ver, yo creo que es muy difícil hacer una esterilización del tema de las palomas, por ejemplo, porque... Pues en Italia se ha hecho. Se ha hecho, sí. Problema. Y aquí también, Y funciona. A mí lo que me extraña es el tema de los jabalís, y es una opinión personal que desconozco completamente el tema, porque ¿para qué voy a decir otra cosa?
pero se supone que se podría esterilizar o por lo menos contribuir a que no hubiera tanta descendencia añadiéndoles algún tipo de farmacología en la alimentación. Claro. Y sabemos dónde se alimentan. No, de la basura que dejamos. En Collserola se han hecho pruebas piloto y han funcionado. El problema es que... pero la caza es mucho más rápida. Sí, no me miréis. Acabo de poner algo encima de la mesa que está ahí. La caza es mucho más rápida, mucho más divertida para según quién. Pero tiene un problema y mucho más económica. Ético. Tiene un problema. Correcto. Pero la versión del otro lado sería esta. Entonces, ¿qué planteamos ahí? ¿De qué otro lado estamos hablando? La humanidad. Pues del otro lado, de la cara oculta de la Luna. O sea... ¿Y qué hacemos? Si el planeta está superpoblado, ¿qué hacemos? Claro. Sí. Pero o sea, la muerte nunca puede ser una solución, nunca. Correcto, pero yo no estoy ahora... eso es lo que pensamos aquí, ¿de acuerdo? Pero yo estoy poniendo encima de la mesa el hecho de que es la opción que se está tomando en muchos sitios como medida más rápida, más económica, etcétera, etcétera. Pues porque entonces, no se ha hecho nada a tiempo, pero medidas anticonceptivas y sobre todo no alimentar, sobre todo los jabalíes que bajan a los barrios de las ciudades porque la gente pues o tira la bolsa de basura no solo pasa en la ciudad con los jabalíes. Los agricultores están hasta el gorro de los jabalíes. Yo he visto como lo que les ha pasado, porque sí que esa parte sí que la he visto. Y las cotorras. Y claro, es que es un desastre. Entonces, ¿es más rápido, sería más efectivo la esterilización? ¿Es mucho más lento, pero el efecto al final sería mejor? ¿O al final hay que darle la razón a esta gente, a estos ayuntamientos que deciden que vamos a abrir la veda? Sé que es te pongo en un brete, esto pero... es un tema, sí, un poco complicado por el tema ético y demás. Al final, si el mundo fuera ideal, la plaga que primero deberíamos controlar es la nuestra. Sí, claro. Eso es verdad. O sea, no des ideas. Sí. Los chinos ya empezaron con aquello de un hijo por pareja. Pero mira, Eduard, contéstame una cosa. ¿No es cierto que si tú haces, bueno, pues batidas en el caso de jabalíes o las redadas que hacen con las palomas que las gasean, etcétera, como especie, o sea, la especie toma conciencia de que se está minorando su especie, su número de individuos, y entonces procrean con mucha más rapidez que si se va extinguiendo poco a poco, ¿no? Es decir, que más efectivo, entiendo yo, que sería el método anticonceptivo. O sea, al final, el problema es que cuando una especie llega a ser una plaga, la propia especie es un problema para ella misma, porque ellos mismos compiten por los mismos recursos, hay un exceso de enfermedades que se traspasan entre ellos y muchas veces es la propia especie la que se acaba eliminando con un sufrimiento bastante importante por pues, plagas de sarnas, de cosas que no se puede acabar solucionando. El ser humano. Entonces, sí, exacto. Entonces, sí que es verdad que esto es un poco delicado, el tema de hablar de la caza y demás, pero al final se ha comprobado que el método más eficaz realmente, y sobre todo para el tema de los jabalíes y demás, son las batidas de caza. ¿Vale? De hecho, en Collserola se han dejado de hacer más por el tema de estar al lado de zonas urbanas, de haber muchos vecinos, mucha gente haciendo senderismo, mucha gente... Y entonces ahora lo que se hace son capturas mediante la Universidad Autónoma, con jaulas, con cebo y demás. Estos animales se estudian, se muestrean, se mira qué enfermedades tienen, si tienen triquinas, si tienen enfermedades parasitarias que pueden afectar a otros animales y demás. Y luego se acaban eutanasiando estos animales que se capturan. La esterilización, sí, es otra medida. De hecho, en palomas se ha probado con piensos y demás esterilizados. Y sí que ha habido un descenso, pero a nivel general, en cuanto a población, las palomas han seguido aumentando. No ha sido al 100% un desarrollo significativo como para poderlo hacer a nivel general. Además, también hay el riesgo de que
el pienso esterilizado, como se lo comen las palomas, también pueden comérselo los gorriones y otras aves Sí, que puede afectarles también de manera negativa. Obviamente, la esterilización es una muy buena medida respecto a no hacer nada, por decirlo así. O sea, forma parte de los métodos de control, ¿eh? O sea, exacto. Igual que las gaviotas también se controlan muchas veces cogiendo huevos del nido, pinchándolos y dejándolo. Al final viene a ser, no es una esterilización, pero no matas al animal como tal, pero evitas que vaya hacia adelante. También se ha visto que esto no funciona muy bien porque las gaviotas al final cambian de zona de nidificación y hacen nidos en otras partes y tal, entonces es un poco delicado. Sí que es verdad que la especie humana ha generado muchas plagas a nivel, ya no para nosotros, sino plagas que suponen un problema para el mismo ecosistema. Al final nosotros hemos hecho autopistas, carreteras, canales, a nivel general, a nivel del país, que lo que ha hecho es separar un ecosistema grande en pequeños microecosistemas que muy probablemente estos ecosistemas no están regulados de por sí. A lo mejor pones un canal ahí y dejas ahí 100 depredadores y 50 presas, y en otro lado 0 depredadores y todo presas. ¿Cuál es el problema? Pues que aquí los depredadores se van a morir de hambre, nos vamos a quedar sin depredadores a nivel general, y en el otro lado, que no hay depredadores, estas presas van a generar una plaga, y estas plagas es al final un desastre a nivel de cultivos, se comen todo, se quedan sin alimento, se pasan enfermedades, o sea, todo lo que son enfermedades relacionadas con superpoblaciones animales que al final llegan. Entonces se ha demostrado que la única manera de controlar esto son batidas controladas, o sea, no furtivas. Al final la caza que se dedica a esto, básicamente, tú sabes el animal que vas a tal, que es el animal que tiene más sarna, o el animal, eso sería lo ideal. Luego, otra cosa es la caza furtiva, que supone un alto porcentaje. O sea, nosotros, aunque veamos una especie invasora, no somos nadie para decir, ostras, es invasor, vamos a eliminarlo. No, esto está controlado, y desde la administración pues son ellos quienes se encargan de si hay que cazar, si hay que acoger animales para hacer eutanasias, o poner pienso esterilizado. El mejor método que funcione y que pueda reducirlo. Pero sobre todo, lo más importante... No puedo estar importante... más en desacuerdo. Ya sabemos por qué Pacma tiene tantísimo trabajo. Sí, no, pero es bueno poner esto encima de la mesa, porque a veces uno pone el corazón en la solución. No es poner ¿vale? La solución es nada, es inmediato, ya lo sabemos. Claro, ese es el tema, que igual... Si empezamos ahora... Sí. Quedarán. Oye, perdona, que creo que nos tiene que decir algo ya. Nos pasamos de tiempo. No, ya, ¿no? sí, nos pasamos mucho de tiempo, pero es que es muy interesante esto. Bueno, sí, aparte que hay poca información y poca conciencia de lo que podemos hacer a nivel humano, vamos a cerrar esta maravillosa entrevista contigo. Muchas gracias, Eduard. Y la vamos a cerrar con una pregunta de nuestro anterior invitado, ¿vale? A ver, párate. Esta vez viene de parte de Jordi Sanz, ¿vale? La pregunta es la siguiente. ¿Crees que, tal como va ahora mismo la situación, los países deberían limitar más el transporte de animales o recibir animales? ¿O deberían, tal como se está haciendo, o deberían hacer una libre circulación y ser más flexibles para que las personas viajen entre países sin necesidad de que haya demasiados controles? Vale, perfecto. Pues después de esta pregunta larga, ¿cuál sería tu respuesta? Yo creo que lo importante precisamente es invertir económicamente, sobre todo en precisamente esto, en el control de fronteras y el control de traspase de animales entre países. O sea, esto es mucho más importante que luego tener que gastar mucho más a nivel económico pues, para solucionar problemas que muchas veces ya son imposibles de solucionar una vez ya está instaurado el problema. Ya no solo por tema plagas y por tema de especies invasoras y tal, sino, como decía, por el tema de la rabia. Yo creo que es mucho más importante invertir en control de fronteras y de que todos los animales que entran o que salen estén todos vacunados y demás, y que no pueda pasar un animal que quién sabe, que no invertir en vacunar
todo el país o todos los animales del país de una vacuna que en principio estamos en un país libre de esta enfermedad. Entonces, igual que en enfermedades humanas, yo creo que lo más importante es eso, el control de fronteras, mucho más que, bueno, que no dejar libre al Libre albedrío. albedrío, totalmente. Sí, Pues sí. muchísimas gracias. Yo Contestado. creo que es la respuesta que Jordi esperaba oír. Así que, pero ya le preguntaremos en otro programa. Así que ahora vamos a pasar a ¿cuánto sabes de animales? Con nuestro juego del Pictionary. ¿Otra vez? Sí. ¿A dibujar? Venga. Perfecto, pues ya tenemos todo el set preparado, el plató aquí listo con la pizarra, el tiempo y nuestros invitados. Aquí tengo dos montoncitos, el azul y el verde. Yo me quedaré el azul y vosotros os vais a quedar el verde porque habéis decidido que sois un equipo. Sí. Porque sois de la Generacional. misma generación y os vais a entender. Somos el Yo- Frente de Juventudes. Yo me voy con el equipo ganador, yo creo, ¿eh? Así que, tiempo cuando quiera. Tú tienes que ¿Estás adivinarlos, preparado? ¿eh? Venga, vamos. Pues allá. venga. Vale. Un mono. No. Un león. Un perro. Muy bien, un perro. Perfecto. Ay, qué difícil. Un gusano. Esto, no. Un caracol. No. Una libélula. Muy bien, una libélula. Uf. Vale, a ver esto, ¿cómo lo hago? Un pájaro. Ay, 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 ay. Ay, ¿cómo voy de tiempo? Mal. Un... 45, 44. Un pavo real. Ay, muy bien. Está un poco regular esto, pero bueno, lo siento. Esto voy a hacerlo así. Una ballena. Y a ver qué... Perfecto, hasta el chorro. Muy bien. Vale. Ay, ay, es que no le doy. Un cocodrilo. No. Un hipopótamo. Muy bien, perfecto. 20 segundos. Vale, 20 segundos. ¿20 aún? Pues son muchos, ¿eh? Vale, ¿Una a ver, mariquita? así. Perfecto, gracias. Súper, a ver. Esto es trampas. Vale, lo sabes, lo sabes. 5, Un cerdo. No, 2... Una mantis. muy bien. O sea, Muy bien, muy bien. a ver, qué bueno. No, un momento. Mantis, pero ¿cómo he podido averiguar? Un momento. Muy bien, sí, Aquí tú juegas con ventaja. ¿Por qué? Porque eres un veterinario de exóticos. Vale, Un esto- exótico esto- la o sea, gallina. La nos última van a no va. hundir. No, y la última no vale porque le ha No, dicho, no, tú lo no, tienes que saber. Esta la Ana, sabes. Ana, acerté tu koala. Ostras, un koala. Hostia, qué difícil. No, un koala no. Su No. koala. No, Pero luego es te que voy a un enseñar la koala- foto. Un koala no sabría cómo empezar, la verdad. No, pero es que Ana hizo una línea y dije, ¡un koala! Y dijo sí, y yo, serio? bueno. Pero es que era insalvable. Venga, Insalvable. Es nos que ya toca a dibuja nosotros muy bien. ahora. Pero Venga. súper bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete. Qué machacada. siete. Ya puedes dibujar bien, Mario. No pasa nada, no Ya pasa puedes nada. dibujar No pasa bien. nada. Vale, ¿me toca a mí? Mario, Te toca a ti. Bien. Atenta, ¿eh? Atenta. A ver, señores, allá. cuando ustedes digan que empezamos, empezamos. Vengan, 3, 2, ya. escorpión, Sí. Rápida. conejo, Sí. Ay, que nos dan una paliza. Ay, esta generación. Un conejo es. lombriz, cocodrilo. Sí. Vale, lleváis 3. Os queda 1 minuto. Madre mía. madre Pásala, mía. si es difícil, pásala. Sí, lo voy a pasar porque... Tienes 1 minuto aún. A Araña, ver. Sí. Estas son un poco fáciles, creo. Equipo verde. pato, No. camello, llama, Fuera. jirafa, Vale, 30 segundos. 36 segundos. ¿Qué será? ¿Qué será? pelícano, gaviota, Mm, flamenco, Sí, este no sé ni lo que es. Punto para el equipo azul. A ver. pingüino, Sí. Estáis a punto de hacer un derrape, ¿eh?
5 segundos. 5 segundos. Dale la mantis. Esto es Dale que la no sé, mantis. no sé ni cómo va. No sé. Mario, una más. ¿Cuántas hemos hecho? Oye, 1, un 2, montón, 3, un 4, montón. 5, Las 6, mismas. 7. Empate. 7. 7. 7. Pero habéis visto que lo mío es esquemático. No, esa no está acertada, eso del medio, ¿eh? ¿Esto qué era? Ah, no, esta no está. 1, 2, Ah. 3, 4, Entonces. Ah, no, 6. Seis. Sí, Pero es que, en fin, ni porque idea, soy vamos, que Bueno. hemos puesto... bueno, pero, Oye, muy bien. oye, ¿sabes? Muy O bien. sea, un premio al dibujo no nos lo van a dar, pero al esquema sí. Muy bien, ¿No? muy No, bien, no muy está nada bien, mal. muy bien. Oye, premio el que tenemos ahora, jaulas Perfecto. abiertas. Ah, sí. ¿Vale? Tú no sabes lo que es. No. Jaulas abiertas es que hacemos un espacio donde vamos a conocer protectoras de Cataluña y hoy vamos a dar a conocer una más, como siempre, que es, se llama Sitges Àngels. Estos están en el Garraf. Es un sitio que está en plena montaña y la verdad es que necesitarían mucho apoyo. Mirar lo que os cuentan y mirar lo que hay. Y de verdad, si podéis, echar una mano, de verdad. Impressions.cat patrocina este espacio. Hola, buenas. Buenas. Somos Sitges Àngels, una protectora del Garraf, y aquí nos vamos a mostrar nuestros perros. Así que acompañadnos y los veis. Esta es la zona donde duermen y viven el día a día nuestros perros. Como veréis, las jaulas, algunas son más pequeñas que otras, pero la ventaja que tenemos es que estamos rodeados de montaña y podemos pasearlos por el Garraf tranquilamente. Además, tenemos a Dulcinea, que es la yegua de 20 años. Llegó a la protectora porque se vio un anuncio que alguien la quería dar, así como un producto de intercambio, como si fuera un mueble. Vino súper delgada, la han utilizado para la cría y costó bastante que engordara. Puedo decir que es el animal más caro que tenemos en la protectora para mantener. Por lo tanto, un apadrinamiento sería lo ideal para ella. Bueno, como podéis ver, tenemos más de 30 animales que se tienen que, aparte de adoptar, otros muchos se podrían apadrinar, y estamos siempre no tenemos subvenciones, no tenemos ayudas, todo viene de dinero privado, así que si nos queréis ayudar podéis poneros en contacto con nosotros a través de Instagram, a través de Facebook o a través de nuestro mail. Muchas gracias, y si queréis venir, contactar con nosotros. Adiós. Adiós. Sitges Àngels se llama esta protectora. Como veis, está bien en la montaña, Sí, sí. pero necesitan mucha ayuda. O sea, les vendría muy bien una buena mano y un buen montón de adopciones. A ver si nos animamos, qué tal. Para los que estáis en la zona aquella de Sitges, de Castelldefels, tal, pues mira, aquí tenéis un buen sitio. Además, tienen esa yegua, no está en adopción. Está en apadrinamiento y tiene 22 años, creo que tiene, o sea, es mayor. Bueno, pero... Sí, es mayor. Y además me explicaron que la habían usado para criar bastantes veces, no una vez, sino bastantes veces. Bueno, además creo que está ciega. Pero es un encanto, ¿eh? Estuve allí, es un encanto. Bueno, pues ya está. He visto la protectora. Vamos con la Ari, última parte del dispara. programa ya para cerrar todo redondísimo. Nuestro invitado de hoy, Eduard, nos tendrás que dejar una pregunta para el siguiente invitado o invitada. ¿La tienes? ¿La has pensado? Sí, ya... Pues dispárala. La tengo. Más o menos. Vale, pues básicamente es una pregunta muy simple. Es según la personalidad que tú tienes y cómo te ves a ti mismo o misma. ¿Con qué animal crees que te identificarías? ¿Qué animal crees que se parece más a ti por tu manera de ser, básicamente, y tu personalidad?
Ay, me encanta. Muy bien, sí. Me encanta, me encanta. Sí, porque esto define luego un poco, ¿eh? ¿Tú qué serías, Mario? ¿Yo qué sería? Un halcón. Yo no sé lo que sería, no lo he pensado nunca, pero sí sé cuál es el animal que más me gusta. ¿Sí? Sí, y a la gente le parece un poco extraño, pero es el rinoceronte. Bueno, es un ¿Sí? muy buen animal. Sí. Interesante. Mi primer animal es el rinoceronte, mi segundo animal es el oso polar y mi tercer animal es la ballena. Sí, yo me tendría que buscar, a mí me gusta Grandes mamíferos. transformarme en una araña por la historia de Ariadna mitológica y tal, pero es que quizá moriría demasiado pronto. Pero ya está bien, ya está Un bien. koala que duermen mucho. Ya eso De también koala me pega. Koala, ahí pegada. Y así podrías descansar un poquito. Bueno, pues Perfecto. nada, hemos terminado ya, Eduard, gracias. Gracias a vosotros. Sé que te hemos puesto un poquito en un brete y tal, teniendo en cuenta el tipo de programa que es, pero también un poquito de, por lo menos de realidad, aunque no estemos muy de acuerdo, ¿vale? En algunas cosas de cómo deberían de ser, pero una cosa es cómo deberían de ser y otra es cómo están siendo de momento. Entonces, bueno, si se puede llegar a como deberían de ser, sería lo cojonudo. Claro. ¿Vale? Perfecto. Así que gracias, Totalmente. gracias Ana. Y Ari, vamos a por el próximo programa que Exacto. nos toca ya mismo, ¿no? Sí. De aquí 2 semanas. Hasta la próxima. Adiós.